Bueno, hola a todos. En este video vamos a trabajar a la combustión como un tipo de reacción química que ocurre entre dos sustancias. Recordemos que es una reacción química, es un proceso en el cual las sustancias que intervienen cambian su composición. Esto se debe a que las sustancias iniciales rompen los enlaces que unen a sus átomos y permiten de esa manera la formación de enlaces nuevos, recombinaciones de uniones de átomos que permiten formar nuevas sustancias o productos de esa reacción. En el caso de la combustión, estamos hablando de que es una reacción química que ocurre entre dos sustancias, una la que llamamos combustible y otra la que llamamos comburente. El combustible puede ser una sustancia inorgánica y orgánica. En este video nos vamos a basar básicamente en la combustión de sustancias orgánicas, los cuales reaccionan con el oxígeno del aire que actúa como comburente y se produce una nueva sustancia como producto de esta reacción, que es un óxido. Pero durante el proceso, además, se liberan grandes cantidades de energía. Como ven en las dos imágenes que hay a continuación, donde tenemos la hornalla de la cocina encendida, es decir, que se está observando la combustión del gas propano, que es el gas que se encuentra en mayor proporción dentro de la mezcla que tiene la garrafa. Y si observamos la llama, podemos ver una gran diferencia. Primero en el tipo de emisión, y además, si estuviéramos o tuviésemos la oportunidad de verla en forma directa, podríamos ver además que la cantidad de calor que emite una o la otra tampoco sería la misma. Cuando observo una llama azul muy caliente, estoy observando la combustión de una sustancia orgánica en presencia de mucho oxígeno. O sea, la suficiente cantidad de oxígeno que hay permite que ese combustible o la sustancia que se está quemando adquiera su máxima oxidación. Es decir, los átomos de carbono que componen esa sustancia alcancen su máximo estado de oxidación. Sin embargo, cuando la llama es amarilla, es menos caliente y además se puede vislumbrar que el humo tiene pequeñas partículas o residuos sólidos, ahí se está produciendo una combustión incompleta. Esta se genera cuando hay poco oxígeno en el ambiente y por lo tanto el combustible o la sustancia orgánica que estamos quemando no alcanza su máxima oxidación. Ahora, ¿cuáles son los productos o las sustancias que se obtienen de la combustión de estas sustancias orgánicas independientemente de cuál sea la sustancia que estoy quemando? Y teniendo en cuenta que la misma sustancia puede tener una combustión completa o una combustión incompleta, dependiendo de la cantidad de oxígeno disponible para reaccionar. En esta segunda diapositiva vamos a ver un pequeño cuadro comparativo entre los dos tipos de combustión. Como dijimos recién, la combustión completa de una sustancia orgánica requiere de mucho oxígeno o hay disponibilidad en el ambiente de la cantidad de oxígeno suficiente para que ese combustible se queme por completo. Se genera un humo blanco o casi transparente, ya que no tiene residuos sólidos. La llama es azul y además es una llama muy caliente. Y se produce siempre, independientemente de la sustancia que yo esté quemando, dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono en estado gaseoso y el agua también en estado gaseoso. Cuando se produce una combustión incompleta, en presencia de poco oxígeno, con un humo negro que justamente se debe al residuo de carbono sólido o el hollín que conocemos, produciendo una llama de color amarilla, además del dióxido de carbono y el agua, se obtienen otros dos productos: el monóxido de carbono, tóxico para los seres humanos, y el residuo negro o el hollín que nosotros conocemos, que en realidad es carbono sólido. A continuación, tenemos un ejemplo de una ecuación química general. Recuerden que la ecuación química, cuando hablamos de ecuación química,
estamos hablando de la representación gráfica de lo que ocurre en la naturaleza. ¿Sí? Y en este caso vamos a representar la ecuación química general que corresponde a una combustión completa. Bien. En este caso tenemos dos sustancias iniciales a las cuales nosotros vamos a llamar reactivos, que como dijimos hace un rato, son el combustible, que es la sustancia orgánica que voy a quemar, y el dioxígeno del aire, que actúa como comburente, y siempre que la combustión sea completa, las sustancias que voy a obtener como producto va a ser dióxido de carbono gaseoso, agua gaseosa, y son los productos de mi reacción. Si tuviese que escribir la combustión incompleta, agregaría, además de estos dos productos, al monóxido de carbono y al carbono sólido. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar esto. Entonces recordemos siempre que los reactivos son los que se representan a la izquierda en la ecuación, a la derecha los productos, ¿sí? Y estos justamente, esta ecuación lo que nos hace es permitirnos la capacidad de explicar lo que ocurre en la naturaleza. A continuación, vamos a ver el ejemplo de dos sustancias orgánicas distintas que entran en combustión y donde se está produciendo una combustión completa en ambas. En la primera tengo el pentano, que está reaccionando con el oxígeno y al producir una combustión completa genera dióxido de carbono y agua. Y en la segunda tengo el alcohol etílico o el etanol, que también está reaccionando con el oxígeno, pero al ser una combustión completa también produce dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que nos está faltando en estas ecuaciones químicas? El balanceo. Nosotros sabemos que en todo proceso físico y en todo proceso químico se aplica la ley de conservación de la masa, es decir, que la cantidad de masa con la que yo comienzo la reacción debe ser igual a la cantidad de masa que obtengo luego de que ha terminado la reacción. ¿Cómo logro esto? Manteniendo la misma cantidad de átomos de cada elemento químico al comienzo de la reacción y al final de la reacción. Por lo tanto, lo que nos queda hacer ahora, además de describir lo que sucede, qué sustancias intervienen y qué es lo que se obtiene, tengo que igualar esta reacción. Y además nos está faltando el estado en el que se encuentran cada una de estas sustancias. En este caso, tengo al pentano, un hidrocarburo, está formado solo por carbono y por hidrógeno, el cual por tener 5 átomos de carbono se encuentra en estado líquido. El dioxígeno presente en el aire, que se encuentra en estado gaseoso. El dióxido de carbono, que es lo que se obtiene por la combinación de estos dos, o la reacción entre esos dos, que está en estado gaseoso. Y por último el agua, que también se encuentra en estado gaseoso. Para la segunda reacción, el alcohol etílico o el etanol también se encuentra a temperatura ambiente en estado líquido, el dioxígeno en estado gaseoso, el dióxido de carbono que se obtiene en estado gaseoso y el agua en estado gaseoso. Una vez que tengo identificada cuáles son las sustancias iniciales o reactivos, cuáles son las sustancias que se obtienen o productos, teniendo en cuenta que hay una combustión completa, lo que voy a hacer ahora es igualar la reacción. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá?
que lo que voy a utilizar son números que se colocan delante de cada sustancia, los cuales se conocen como coeficiente estequiométrico. Ese coeficiente estequiométrico multiplica la cantidad de sustancia que se está obteniendo y como consecuencia multiplica la cantidad de átomos con los que estoy trabajando. No puedo colocar esos valores ni atrás ni al medio de cada sustancia, porque de esa forma yo estoy modificando la estructura química de cada sustancia con la que comienzo y las sustancias que se forman. Esos números o coeficientes estequiométricos siempre van delante de la sustancia y multiplican la cantidad de átomos que la componen. En este caso, si yo tomo en cuenta esta reacción de combustión, y teniendo en cuenta que además los elementos que componen toda la ecuación, o los presentes en la ecuación, son carbono, hidrógeno y oxígeno, primero voy a empezar igualando el carbono, luego voy a igualar el hidrógeno, y siempre, por último, igualo los átomos de oxígeno. Esto vale para todas las reacciones químicas. Empiecen siempre por los elementos distintos del hidrógeno y el oxígeno, luego el hidrógeno, y al final siempre el oxígeno. Comencemos entonces con el carbono. Al comienzo de la reacción tengo 5 átomos de carbono. Sin embargo, la sustancia que se forma, que tiene carbono en su estructura, tiene solo 1. Por lo tanto, voy a multiplicarla por 5 para poder tener los 5 átomos de carbono con los que comencé al principio. Una vez que tengo la misma cantidad de átomos de carbono al comienzo y al final, sigo con el hidrógeno. Al comienzo tengo 12 átomos de hidrógeno, por lo tanto, luego de que las sustancias se forman, tengo que seguir teniendo 12 átomos de hidrógeno. Sin embargo, cada molécula de agua tiene solo 2, o sea que voy a multiplicar a las moléculas de agua por 6 para obtener la misma cantidad de átomos de hidrógeno que tenía al principio. Así que, si obtengo 5 veces el CO2, tengo 5 átomos de carbono. Si obtengo 6 veces la molécula de agua, tengo 12 átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa ahora con los átomos de oxígeno? Al comienzo tengo 2, pero al final tengo muchos más. Vamos a ver cuántos átomos de oxígeno tengo al final del proceso para luego ver cuántos tendría que haber tenido al principio. En esta sustancia CO2 hay 2 átomos de oxígeno por cada una. Tengo 5, por lo tanto en esta voy a tener en total 10 átomos de oxígeno. Cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, pero se obtuvieron 6 moléculas. Por lo tanto, acá tengo 6 átomos de oxígeno. En total, tengo 16 átomos de oxígeno. Por lo tanto, al comienzo de la reacción, también voy a tener que tener o partir de 16 átomos de oxígeno. Si cada molécula tiene 2, voy a multiplicarlas por 8 para tener los 16 átomos con los que termino la ecuación. Bien, con respecto a la segunda ecuación vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que vamos a tener que razonar un poquito más qué es lo que sucede al principio de la ecuación cuando iguale los oxígenos. Comienzo siempre por el átomo de carbono. Antes de la flecha o en las sustancias iniciales, en los reactivos tengo 2 átomos de carbono, en los productos tengo solo 1, o sea que a este lo voy a multiplicar por 2. Recuerden que este 2 me está diciendo que esta sustancia se obtiene 2 veces, o se producen 2 moléculas de CO2. Por lo tanto, también va a multiplicar después la cantidad de oxígeno. Hidrógeno. Al comienzo tengo en total 6 átomos. Por lo tanto, al final tengo que tener también 6 átomos. Cada molécula de agua tiene 2, por lo tanto la voy a multiplicar por 3 para tener los 6 átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa con el oxígeno ahora? En total, comencé en la reacción con 3 átomos de oxígeno.
Pero al final tengo, por cada molécula de CO2, 2 átomos de oxígeno, o sea que 2 por 2 son 4. Por cada molécula de agua tengo un átomo de oxígeno. Si tengo 3, 3 por 1 son 3 átomos. En total voy a tener 7 átomos de oxígeno. O sea que al comienzo también voy a tener que tener 7 átomos de oxígeno. Pero ¿qué pasa? No voy a multiplicar este. ¿Por qué? Porque al multiplicar este, yo tendría que colocar un coeficiente estequiométrico delante que me modificaría la cantidad de carbono y la cantidad de hidrógeno, que ya las tengo igualadas. Entonces solo voy a multiplicar a la molécula de dioxígeno. Teniendo en cuenta que en esta sustancia ya tengo un átomo de carbono, aquí me estarían faltando 6 para poder completar los 7 que tenía al final. Por lo tanto, para que acá me queden 6 átomos de carbono, si cada molécula tiene 2, yo necesito multiplicarla por 3, o sea, necesito 3 moléculas de agua para poder, 3 moléculas de dioxígeno para poder quemar al etanol y producir dióxido de carbono y agua. ¿Cómo leemos cada una de estas ecuaciones? Voy a borrar lo que estaba arriba para que no nos moleste. Y vamos a ver cómo se lee estequiométricamente cada una de estas reacciones. De acuerdo a lo que tengo acá, al no estar multiplicada, un mol de pentano reacciona con 8 moles de dioxígeno para producir 5 moles de CO2 y 6 moles de vapor de agua. La segunda, un mol. Recuerden que si no pongo nada adelante, ya esto representa un mol de sustancia. Un mol de alcohol necesita reaccionar con 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de vapor de agua. En el próximo video vamos a retomar las combustiones, ya trabajando con la combustión específicamente de la glucosa en base a un trabajo que ya tenían planteado. Y vamos a trabajar a partir de allí cómo escribimos la ecuación termoquímica, o sea que además de esto me dé la ecuación misma me dé la información de la cantidad de energía que se transfiere en cada una de estas combustiones y cómo calculamos esa cantidad de energía. Nos vemos en el próximo video.